Hay una verdad que debe ser restaurada en esta generación, no porque Dios haya cambiado, sino porque la claridad ha sido reemplazada por la confusión y la autoridad ha sido reemplazada por el sentimentalismo. Vivimos en un tiempo donde la sinceridad se confunde con la obediencia, donde las buenas intenciones son tratadas como sustitutos de la sumisión, donde a los sentimientos se les permite anular la verdad. El amor se predica sin corrección. La gracia se ofrece sin responsabilidad. Sin embargo, la Escritura no permite que ese equilibrio se divida. La salvación produce rendición de cuentas, y el amor perfecto fluye solo a través de la gracia. Cuando se quita la rendición de cuentas, la redención pierde su significado. Cuando se quita la gracia, la restauración se vuelve imposible. La Escritura nos dice claramente, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Paz no significa desorden, no significa la ausencia de límites, no significa la eliminación de la estructura. Paz significa que todo funciona dentro del orden que Dios estableció. Dios no gobierna emocionalmente, no reacciona impulsivamente. Él gobierna legalmente, consistentemente, intencionalmente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios obra a través del orden, la autoridad delegada y la mayordomía. La Biblia declara en el Salmo capítulo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La propiedad nunca ha cambiado. Dios nunca ha perdido el título. Nunca ha renunciado a su derecho. Nunca ha cedido el control. Lo que cambió no fue la propiedad, sino a quien se le confió la autoridad para administrar lo que le pertenece a Dios. Cuando Dios creó al hombre, dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señore, el dominio fue dado, la autoridad fue delegada, la responsabilidad fue asignada, pero la propiedad nunca fue transferida. La autoridad puede ser confiada sin que la propiedad cambie de manos. Esta es la naturaleza de la mayordomía. Génesis nos dice en el capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Adán fue puesto intencionalmente. Se le asignó un papel. Se le confió una responsabilidad. Pero él no creó el jardín. Él no era dueño del jardín. Él no podía vender el jardín. Él no podía transferir el jardín. Él no era un dueño. Él era un mayordomo, un fideicomisario. Y aquí es donde una verdad debe entenderse claramente. Cuando un fideicomisario es asignado para supervisar lo que pertenece a otro, ese fideicomisario tiene responsabilidad, no solo privilegio. Si el activo prospera, se le da crédito al fideicomisario. Si el activo se pierde, el fideicomisario es responsable. La intención no elimina la responsabilidad. La ignorancia no anula la responsabilidad. El engaño no excusa el fracaso. La mayordomía siempre conlleva rendición de cuentas. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 5 versículo 12, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No dice que Adán vendió la tierra. No dice que se transfirió la propiedad. No dice que Dios perdió el control. Adán cometió un abuso de confianza. Y un abuso de confianza no transfiere la propiedad, quita la autoridad. Un abuso de confianza siempre produce tres resultados. La autoridad es removida, se incurre en responsabilidad, la restauración se vuelve necesaria. La muerte no fue solo un castigo, fue una consecuencia, el resultado legal de una mayordomía rota. Más tarde, en el desierto, Satanás ofreció autoridad a Cristo. Él reclamó poder, él reclamó control, pero Jesús nunca reconoció tal posesión. La Escritura llama a Satanás, en Juan capítulo 12 versículo 31, el príncipe de este mundo, y en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, el Dios de este mundo. Un príncipe gobierna un territorio en nombre de otro,
Un príncipe ocupa, pero un príncipe no posee. Satanás tenía acceso, tenía influencia, tenía alcance, pero nunca tuvo el título de propiedad. La autoridad le fue dada al hombre, y solo un hombre podía restaurar lo que se perdió. No un ángel, no la fuerza, no el poder solo. La restauración requería una sucesión legal. Por eso Cristo tuvo que venir en carne. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él entró en el mismo sistema, la misma ley, la misma jurisdicción. La Biblia lo llama, en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 45, el postrer Adán. Y en Gálatas capítulo 4 versículo 4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él entró en la misma estructura de autoridad en la que Adán falló. La diferencia fue la obediencia. Donde Adán rompió la confianza, Cristo permaneció fiel. Donde Adán perdió la autoridad, Cristo la preservó. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin infracción, sin pérdida, sin responsabilidad. Un redentor con deudas no puede restaurar, pero este hombre no tenía ninguna. En la cruz, la Escritura dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La deuda era nuestra, la justicia exigía satisfacción, la ley demandaba resolución. Cristo no le pagó a Satanás, Él satisfizo la justicia, y al hacerlo, los principados y las potestades fueron despojados de su reclamo, y su autoridad desmantelada. Después de la resurrección, Jesús declaró en Mateo capítulo 28 versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No fue tomada, no fue robada, no fue negociada, fue dada. Autoridad restaurada legítimamente. La gracia no elimina la rendición de cuentas. La Escritura pregunta en Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia restaura la posición. La responsabilidad rige la conducta. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en pecado, en Juan capítulo 8, versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia restaura al pecador. La rendición de cuentas rige al santo. La Escritura enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. La corrección no es rechazo. La disciplina es restauración. El orden es el amor expresado correctamente. La creación misma espera, según Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, hijos restaurados a la autoridad bajo sumisión, hijos restaurados a la mayordomía, no a la independencia. Adán falló como fideicomisario. Cristo tuvo éxito como heredero. Satanás ocupó sin título. Cristo reclamó por autoridad. La gracia no negó la justicia, y la justicia no canceló la gracia. No hay salvación sin rendición de cuentas, y no hay amor perfecto aparte de la gracia. También quiero reconocer una conversación significativa con mi amigo Josh, que ayudó a encender esta línea de pensamiento. Estoy agradecido por el hierro que afila el hierro, y por los hermanos que aman la verdad. Esto es más allá del verso.